bienvenida por este lado a Guillermo Castelo, candidato a gobernador del Partido Libertador. Gracias. Muy bien, ahí está. Y también le damos la bienvenida a Jorge Ceballos, candidato a diputado del Consenso Federal. Bienvenidos, gracias por acercarse a los estudios. Y por este lado está Mónica Macha, Frente para Todos, y José Castillo, Frente de Izquierda, también nos visitan. A ver, lo sumamos un poco a lo que estamos percibiendo un poco en la calle, que es una fuerte polarización, ¿no? Ya a un mes de las PASO, de las primeras pruebas de estas elecciones, ¿notan ustedes también que esto va hacia esa dirección, en esa dirección? La polarización existe, la marcan las encuestas y bueno, esto que están mostrando ustedes no es más que una ratificación de lo que está pasando en las encuestas. Ahora, como bien también marcás, hay un alto número de indecisos. Enorme. Enorme. La realidad, lo que nosotros palpamos es que primero y principal hay una enorme bronca hacia el gobierno, se refleja en la clase trabajadora, por eso cuando vas al mercado central lo ves más. Pero también se refleja en sectores medios. Por eso también. Llamativo, porque estábamos en Cabildo. Exactamente. Ahí se reflejaba más todavía. También se refleja en sectores medios. Esto es así y bueno, es la conclusión del ajuste, de la pulverización de salarios, de jubilaciones. Ahora, lo que nosotros estamos discutiendo mucho es que naturalmente la polarización lleva a decir, bueno, y entonces votamos a la fórmula Fernández-Fernández como la opción que aparece con más posibilidades de ganarle a Macri. Ahora, cuando empezamos a mirar los discursos y cuando empiezan a hablar los candidatos, encontramos una sorprendente similitud en que ambos, y también la fórmula de Labaña Urtubey, que viene más atrás, parecería que se plantea, bueno, no hay ninguna posibilidad de romper el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estamos condenados a continuar los pagos de deuda, o sea, una condena a la continuidad de una política económica. Lo vive ratificando, pero ustedes no ven la posibilidad de una renegociación con el fondo. A ver, renegociación con el fondo va a haber. No, pero digo, eso es así. Digo, el Frente de Izquierda. Bueno, renegociación va a haber, gane quien gane. El problema es esta idea, que es una mentira, de, bueno, puede haber una renegociación progresista. Ajá. Eso no va a suceder. La renegociación, la única renegociación posible que plantea el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo de facilidades extendidas con más ajuste, reforma laboral y reforma jubilatoria. Esto es así, está dicho por el Fondo y, ojo, los economistas de los candidatos de la oposición lo saben, lo saben. Mónica. Bueno, yo creo, a ver, en términos generales también coincido con él en esto de ese sector fuerte de indecisos. Creo que la polarización también tiene que ver con esta idea de, en algún punto del voto, más allá de se escuchaba como gente que decía, bueno, entre una cosa u otra me quedo con tal, aunque no es lo que más me contiene, pero en esta cuestión del voto útil yo creo que algo de eso va a haber y que los indecisos, que para muchos de nosotros la política, bueno, especialmente como parte de nuestra vida y demás, para otros es un tema importante y para otros quedará como algo a resolver en los últimos momentos. Bien. Entonces creo que eso está. Y después, con el tema del Fondo Monetario Internacional, creo que, bueno, sí, todos están planteando en el frente nuestro también la necesidad de poder renegociar esa deuda, poder generar otras condiciones, y entiendo que el Fondo Monetario se va a mantener, digamos, fuerte con sus demandas de reformas laborales y previsionales, pero también nosotros desde nuestro lugar y hoy en la oposición venimos dando cuenta de que no estamos de acuerdo con esas reformas y que, porque entendemos que eso es un retroceso muy fuerte para la población y bueno, vamos a sostener esa iniciativa y esa mirada al momento de renegociar. Bien, Amira, tanto para Castillo como para Ceballos. Me gustaría antes que lo sumes, también que nos pongan acá, que estamos hablando del fondo, a ver, los vencimientos próximos del Fondo Monetario Internacional que tenemos, para que evaluemos también acá el gobierno que venga, ¿cómo va a hacer con eso? Exactamente, ¿sí? Y también las consecuencias de no pagar, ¿no? Que es una de las posibilidades que algunos partidos también hablan. Pero sobre todo, ¿cuál va a ser el caballito de batalla para ustedes que están aquí presentes? Para saber en cómo atrapamos a ese indeciso, cómo lo hacemos que vote para cada uno de sus fórmulas. Yo empezaría a decir a la gente, sobre todo a los electores de Capital y de la provincia de Buenos Aires, que son un montón, que este año van a tener que votar probablemente 3 veces. Es decir, van a tener que votar en las PASO, van a tener que votar en la general
y después eventualmente y casi seguro en el Balotaje. balotaje. Ahora, yo digo, el 11 de agosto nosotros Sí. tenemos, los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de Capital, tenemos la posibilidad de votar por nuestras ideas, es decir, votar por lo que creemos. Porque ¿qué es la PASO? La PASO se ha convertido en una encuesta carísima, en la encuesta más cara del mundo, casi 5.000 millones de pesos, donde todos los habitantes de la República Argentina van a tener que votar para, digamos, a mí me parece que es para mostrar alguna preferencia. ¿Y qué preferencia? Y preferencia por ideas. Me parece que polarizar en agosto me parece un gran error, y los medios de comunicación y los partidos políticos debieran ayudar también a esto. A decirle a la gente que las PASO es simplemente una gran encuesta donde la gente puede decir qué es lo que le gusta, los candidatos que quiere, digamos, las preferencias electorales que tiene, las ideas que tiene. Me parece que el momento de votar por utilidad va a ser allá recién en noviembre. Mientras tanto, la gente debería evitar la polarización, porque la polarización se convierte en algo a todo o nada, ¿no? En una cosa o la otra, y en el medio hay muchos grises, muchos matices, hay ideas distintas. Me parece que la gente tiene la posibilidad, y a eso los instamos nosotros en las PASO, que vote por los candidatos que más le gustan, por las ideas que más expresan sus visiones, su ideología, en definitiva. Bien. Me parece que eso es importante. Ceballos. Sí, indudablemente hay un negocio, tanto del gobierno como del kirchnerismo, que alimentan el tema de la polarización. O sea, creo que a ellos les conviene ponerse como únicos rivales. Pero lo que venían expresando las encuestas de la sociedad es que había rechazo hacia ambos sectores de la grieta, digamos, ¿no? Y me parece a mí que indudablemente analizar este gobierno es lo que vemos cotidianamente, lo que ha pasado con el tema de la industria, la lamentable situación de la gente en la calle, bueno, todo el desastre. Ahora, también está la responsabilidad de por qué llegó este gobierno. Llegó porque había una administración anterior que la gente también repudiaba. Entonces, a mí me parece que en el caso nuestro, con Labaña, también, frente al tema que acá se plantea, que es el problema de la deuda que nos deja este gobierno. Es un problema. 187.000 millones de dólares. Bueno, ¿no? Labaña es precisamente una persona que ha tenido experiencia en esto, es una persona sólida en esto, digamos, y es la posibilidad precisamente de cabalgar un próximo gobierno que va a ser muy difícil. No es un problema que va a condicionar al próximo gobierno esta realidad de hoy. No es que el próximo gobierno llega y dice, bueno, hago borrón y cuenta nueva. Mira, Jorge, eso es fácil decirlo como consigna, mira, pero Jorge, no como a realidad. ver, el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre, lo que le espera solamente con los vencimientos de la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional es el siguiente. Tenemos para el 2020 20.300 millones de dólares. Para el 2021 31.600. ¿Sí? Corre esto un segundito para que se pueda ver. Ahí le estamos viendo en pantalla Para el completa. 2022, casi 50.000 millones de dólares. El número histórico, decían, las reservas fabulosas que tiene el Central, ¿se acuerdan? Bueno, eso es lo que tenemos que pagar solamente en el año 2022. Y en el 2023, 46.000 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que la balanza comercial este año, en el mejor de los casos, arroja alrededor de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, digamos, de balanza positiva en el mejor de los casos, ¿sí? Anualmente, no podríamos pagar absolutamente ninguno de los años nuestros vencimientos. Claramente el gobierno que venga va a tener que reestructurar la deuda, sea el Frente de Izquierda, que el Frente de Izquierda siempre se para diciendo no lo voy a pagar. La reestructuración está. Nosotros somos los únicos que decimos que lo que hay que hacer es suspender los pagos de la deuda y romper el acuerdo con el fondo. No vemos ninguna salida progresista por el lado de la reestructuración y no vemos que haya ninguna posibilidad de que se priorice la salud, la educación, el trabajo, si tenés esos números. En el año 2001, la Argentina suspendió los pagos de deuda y en el año 2002, 2003, 2004, 2005, la Argentina tuvo superávit fiscal y tuvo un nivel de crecimiento. Pero ¿no entienden que es otro momento histórico? Que no es lo mismo lo que pasó en el 2001 con respecto al cese de pago de deuda. A ver, sí, es un nuevo momento histórico, donde la Argentina o deja soberanamente de pagar la deuda o va a una crisis como la del 2001, Mauro, o va a una crisis de esas características. ¿Hay un dirigente político que pueda tener, digamos, la espalda como para soportar las consecuencias que puede traer un default? No, es muy difícil eso y en su momento tampoco la tuvo, porque por ejemplo el caso de Rodríguez A tuvo que renunciar después de declarar el default de la Argentina, digamos, fue la consecuencia directa, no pudo continuar su mandato solamente un par de días.
Y hay unos datos también que hay que aclarar. Por ejemplo, lo que es el préstamo del FMI a la República Argentina. El FMI tenía habilitado para prestar a nivel internacional 76.000 millones de dólares. De esos 76.000 millones de dólares, 56.000 millones de dólares fueron a Argentina. Sí. De esos 56.000 millones de dólares, Macri va a recibir todo, excepto 7.000 millones de dólares que le queda al candidato que viene. Así que el candidato que viene va a recibir solamente 7.000 millones de dólares de desembolso del FMI y va a tener que dedicarse a pagar justamente la deuda que se generó. Peter Doyle hoy declaró algo muy concreto. Dijo que en la historia del FMI nunca se había hecho algo tan desastroso como lo que hizo con la Argentina. Y dijo, el próximo titular del FMI va a tener que encargarse de arreglar el desastre que se hizo con Argentina. Y lo dijo Peter Doyle, ex funcionario del FMI. A ver, Guillermo, hablabas de ideas, ¿no? Hablabas Sí, de los partidos y hubo toda una discusión y de vuelta todo cae en la grieta con lo que pasó con la firma o el primer tratado, si se quiere, Unión Europea-Mercosur. Y Grobo Patel dijo lo siguiente, a ver, lo escuchamos y después debatimos. Tenemos tiempo para hacer una transformación en la dirección de Europa. O sea, nosotros como argentinos queremos tener un grado de desarrollo económico como el que tiene Europa. Queremos tener una macroeconomía estabilizada, instituciones financieras como las que tiene Europa. Si nosotros pensamos que vamos a tener que competir con Europa, con las dificultades que tenemos ahora, obviamente que no somos competitivos. Si vamos a seguir pretendiendo producir productos de mala calidad, más caros, una economía cerrada, estamos en el horno. Ahora, hay sectores de la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. El principal problema que tenemos por delante es hacer que haya muchos sectores nuevos que aparezcan. Pero acá quiero arrancar, si me permiten, con Guillermo, que es, si se quiere, el más liberal del estudio. Primero, ¿cómo tomaste vos este comienzo de acuerdo? Que igual me falta mucho, hay que decirlo también a la gente, ¿no? Porque esto tiene que primero... es un proceso largo. Sí, digamos. traducirse a todos los idiomas, tiene que todos los parlamentos, tanto europeos como el nuestro, aprobarlo y terminar de hacer la letra chica. Pero en marco general, primero estás de acuerdo con Pero esto. por supuesto, estoy de acuerdo. Es lo Muy que bien. venimos planteando nosotros hace muchísimo tiempo, la necesidad de una apertura al mundo. Por eso, y ahí te hago un paréntesis, Augusto, si me permitís, lo que dice el candidato del Frente Izquierda, perdón, ¿no? Sí, sí. Me parece que no está disponible en este momento. Nosotros hemos sufrido mucho a raíz de la declaración del default en el 2001, con bombos y platillos en el Congreso y demás. La Argentina estuvo cerrada al mundo durante muchísimo tiempo por ese default, no nos prestaban plata. Argentina estuvo mucho tiempo con problemas para integrarse al mundo. Ahora este nuevo gobierno lo ha integrado al mundo, digamos, de a poco, falta mucho todavía, hace falta hacer muchos más tratados de libre comercio como tiene Chile. Chile tiene tratado de libre comercio con todo Ahora, el mundo. ¿no te pasa con esto cuando dice que hay sectores que tenemos que estar dispuestos Bueno, a aceptar eso suena, que cierren? Augusto, suena un poco duro, suena brutal, pero en definitiva es lo que pasa, digamos, cuando las economías se van, digamos, integrando al mundo. Hay sectores que le cuesta un poco más reaccionar, que tienen que modificar algunos funcionamientos, digamos, pero esto pasa. Las carretas, por ejemplo, Augusto, las carretas no se fabrican más. No, yo estoy de acuerdo, pero a mí lo que me pasa es que... Es la dinámica del capitalismo. Yo me pongo de este lado con la Unión Europea, sí, se entiende, y me encanta. claro. Digo, bueno, mira, tengo 800 millones de personas, un mercado espectacular, 30.000 euros por cápita de ingreso, fantástico. Ahora, yo después me tengo que dar vuelta y decir a los argentinos, bueno, vamos a competir con Europa, que la tenés a la Merkel, que te dice qué inflación vas a tener en los próximos 10 años, qué tasa de interés vas a tener. Está claro. Y venís de este lado y decís, tenés 50% Que de los números inflación. son Augusto, pero hay algo absolutamente, importante, Augusto, déjame distintos terminar. Es a muy lo que tenemos complejo, acá. digo, competir. Pero por eso, Augusto, vos tenés razón en lo que decís. Por eso la Argentina, para poder hacer y avanzar en estos tratados de libre comercio, no solamente con la Unión Europea, sino con otros países, tiene que hacer ciertas reformas estructurales que no se han hecho. Y esa es la principal crítica que hacemos nosotros al gobierno actual y mucho más al gobierno anterior, que Argentina, para poder integrarse al mundo, para poder competir, para que los empresarios puedan competir y no se fundan, tiene que bajar impuestos. La presión impositiva de Argentina es del 46% del PBI, eso es una enormidad. Es lo mismo que le están cobrando los países nórdicos con mucho más servicio que nosotros. Tenemos que hacer una reforma laboral, pese a que, digamos, le cueste entenderlo al kirchnerismo, a los partidos de izquierda y a los sindicatos. Tenemos que hacer reformas previsionales porque si no, muchos empresarios van a sufrir. Pero digo, estamos avanzando con un acuerdo previamente a todo lo que No, está pero diciendo, escúchame, ¿no? No sé cómo Augusto, ven vos lo has ustedes. dicho, Me esto es parece- un acuerdo que recién se va a empezar a implementar dentro de 2 años y con cuestiones que recién a 5 o 6 años, Sí. a 10 años incluso se van a abrir los aranceles, ¿no? Ujú. Sí. Me parece que lo poco que conocemos verdaderamente del acuerdo con la Unión Europea, o sea, parto de un concepto que es absolutamente desigual, ¿no? La Argentina en relación a esos países.
Creo que el gobierno de Macri ha destruido a la industria nacional, entonces ya ni siquiera nos paramos a discutir de cómo estábamos en el 2015, sino desde mucho más abajo. Y creo que esa desigualdad y esa diferencia abismal entre la Argentina y países de Europa hace que, bueno, qué tipo de acuerdo se podría llegar a generar que realmente convenga a la Argentina. Y por otra parte, cuando se habla de bajar gastos y de bajar impuestos, esos gastos son los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es una concepción sobre el país que queremos habitar y el que queremos construir. Entonces, déjame sumarle a lo que vos decís, que de tu espacio, Axel Kicillof habló al respecto de este acuerdo y vuelvo con vos. ¿Por qué decía? Siendo ministro yo, durante el gobierno anterior, llevamos adelante una negociación para buscar un tratado de integración con la Unión Europea, porque creo, y es más, estoy convencido de que la integración económica en el mundo es una palanca del desarrollo. Lo que pasa es que en esas negociaciones se trabaron porque la oferta de la Unión Europea no satisfacía lo que necesitaba el Mercosur. Básicamente nos ofrecía muy poco en términos de carne, nos pedía mucho en términos de apertura indiscriminada de algunos sectores que son muy importantes para la integración del Mercosur, y razonablemente todos los opinadores de esto dijeron es insuficiente y es malo para el Mercosur. Ahora, el gobierno actual de Brasil y el gobierno de Argentina van a negociar desde ese punto, se supone que para conseguir algo mejor. No, consiguieron algo mucho peor. En todos los rubros peor. Más apertura. Y para la provincia de Buenos Aires, para poner el tema, que es el lugar donde está más concentrada la industria automotriz, va a ser una tragedia esto. Bueno, obviamente, palabras durísimas para lo que es el acuerdo, ¿no? Déjame, me había pedido la palabra José, decime. Sí, para ser concreto, cuando Grobocopatel dice algunos sectores tienen que desaparecer, quiere decir, en concreto en la industria, 800.000 puestos de trabajo serían inviables en esta lógica. Cuidado. Y acuerdos de libre comercio tan asimétricos donde nosotros nos abrimos, pero el mercado europeo, por ejemplo, en todo el sector agrícola, no se abre. Cuidado, porque entonces es liberalismo, pero liberalismo para que nos abramos nosotros, que hagamos como los tontos de abrir nuestro mercado y después ellos mantienen estructuras arancelarias y impiden la entrada de nuestros productos. Porque eso es lo que está diciendo. Están abiertos, ¿sí? Ustedes lo que quieran preguntar. Una pregunta al diputado, al candidato a gobernador del Partido Libertario, porque me parece que es a mí me llama la atención que el macrismo, digamos, ya no tiene mucho más que ofrecer, salvo lo que está planteando, ¿no? el gobierno actual, y de hecho acelerar esa dinámica que hasta ahora, y no hay evidencias de que vaya a ser diferente, los resultados son muy malos. Y con respecto al tema de la deuda, ¿no? y de los préstamos, hay un elemento que tiene que ver con la crítica que ustedes le hacen a este gobierno, que es que el principal problema no es tanto que nos presten, que eso no sería en condiciones mejores, digamos, con mejores tasas, ese no sería el problema. El problema es que ese dinero que entra sale a través de la fuga de capitales, no queda en el país y no genera nada. Ustedes plantean una liberalización mayor de los capitales, del flujo y de la circulación. ¿Cómo se hace para que esa supuesta integración al mundo del cual ustedes hablan no es simplemente una especie de compra o de apropiación de las principales empresas, industrias del país por capitales extranjeros que se van a seguir llevando el dinero y los recursos del país, ¿no? Se entiende perfectamente lo que planteas. Mira, en los últimos 6 años del gobierno de Cristina de Kirchner se fugaron, como se dice usualmente, porque a veces se dice fuga, pero en realidad es caja de seguridad, abajo del colchón. Digamos, no se van del país, pero no están circulando en definitiva y no sirven para prestar plata a las empresas y demás, o sea, están fuera del sistema. Durante los últimos 6 años del gobierno del kirchnerismo se fueron 88.000 millones de dólares. Es decir, el tema de la fuga de capitales en Argentina es un problema estructural, que se viene repitiendo hace muchísimos años porque no tenemos moneda,
porque no tenemos credibilidad, porque no hay inversiones que se puedan asentar, su plata acá en el país. Es un problema de credibilidad, básicamente. Yo creo que teniendo un gobierno que pueda mirar hacia el futuro, que pueda dar cierta certeza, cierta seguridad jurídica, que se puedan hacer negocios, que no estemos cambiando las reglas de juego constantemente, que es otro problema que tiene Argentina, ¿no? Una alta presión impositiva, una alta presión laboral, problemas de indemnizaciones enormes, que mucha gente, inversores, prefieren poner la plata en la bicicleta financiera y no hacerla producir. Esos son los cambios estructurales que tenemos que hacer en Argentina en el próximo gobierno. Pero todo ello va a llevar su tiempo. Augusto, por supuesto, vos, Augusto, preguntabas cómo vamos a hacer para pagar esa deuda externa, ¿no? Los 188.000 millones de dólares nuevos y los 40.000 del año que viene. Sobre todo los vencimientos que tenemos, que son cortísimos. Pero la única forma de afrontar eso es abrirnos al mundo, exportar mucho más, conseguir divisas y empezar a pagar la deuda que tenemos. Pero para eso tenemos que abrirnos al mundo y tenemos que abrirnos mucho más. Argentina es la segunda economía más cerrada del planeta. Sí, después de Sudán y de Nigeria. Por eso lo hemos logrado con 70 años de políticas internacionales que no fueron buenas en definitiva. Jorge. Yo creo que la discusión con el tema de la integración no tiene que ser abstracta. Por ejemplo, con respecto a que quien plantea integrarse o firmar un acuerdo es liberal o no. Me parece que Evo Morales acaba de manifestar su acuerdo con el tratado, digamos, con la Unión Europea y no se lo puede tildar a Evo Morales de liberal, me parece a mí. No, totalmente. Entonces a mí me parece que no hay que verlo en abstracto. Yo creo que la Argentina es correcto que tenga una visión de integración y de búsqueda de apalancarse para su desarrollo con mayores exportaciones. Pero concretamente, ¿qué le podemos vender hoy a Europa? Ah, bueno, por eso. ¿Qué le podemos vender? Digámoslo. Hoy, indudablemente, justamente, esto es como los ferrocarriles. Cuando se crearon los ferrocarriles, digamos, en este país vos podías decir que lo hicieron los ingleses para sacar su mercancía. Ahora vos decir el sistema ferroviario y los ferrocarriles no sirven, es una burrada, me parece, porque indudablemente hasta hoy son importantes. Totalmente. A pesar de las destrucciones que han hecho durante décadas todas las administraciones. Ahora, con el tema de la integración, lo mismo. Yo creo que hoy, indudablemente, el país está solo en condiciones de venderle materia prima. Entonces, ese no es no puede ser un modo de integración único. Digamos, ahora, son importantes los ingresos, ampliar los mercados también de nuestros commodities para poder desarrollar otro, porque lo que tenemos que apuntar es a cambiar la matriz productiva. ¿Cómo cuál puede ser otro de los elementos de producción? Nosotros tenemos que industrializar parte precisamente de lo que tenemos acá, digamos, de las riquezas nuestras. Ese es el problema que tenemos, que vendemos solamente, está primarizada la economía. Entonces, si la integración la hace Macri, la va a hacer en esos términos, para hacer un país absolutamente primarizado, de economía primarizada y dependiente como digamos, la década del 30 del siglo pasado. Ahora, eso no puede llevarnos a nosotros, a los que tenemos otra visión, a pensar de que no tenemos que integrarnos o buscar caminos de mayores exportaciones, porque eso sería no comprender el fenómeno económico mundial. A ver, Jorge, quiero que escuches la visión acerca de la realidad que teníamos los argentinos según Dietrich. A ver qué opinás. En Avellaneda, se fue a Avellaneda al puerto, tardaba 2 horas, tardó 10 minutos, estaba feliz, carga en Avellaneda, se va a Córdoba, tarda 9 horas, duerme en la ruta, en el camión, que me mostró la cama, con la sábana frazada, la almohada, levanta la carga, vuelve al puerto. Me decía, yo pagaba más de celular que de luz, hay algo que estaba mal. Es obvio que, me decía, yo vivía mucho mejor, claramente. ¿Por qué? Porque pagaba menos luz, pagaba menos gas, y a su vez tenía más trabajo. Porque a él le cayó el trabajo. ¿Por qué? Porque cayeron las importaciones, hay menos contenedores, tiene menos trabajo. Me tuve que achicar. Pero vivíamos en una ficción. Toda bueno, la cadena, un segundito. Sí. Yo creo que él tiene un concepto en el tema del transporte bien vinculado a los grupos económicos. Hablan solamente en el tema del ferroviario de lo que es transporte de carga para determinados grupos económicos, ¿no? O sea, el tema del transporte de la soja. Entonces ahí hablan del Belgrano Norte, el tema para Vaca Muerta, están pensando también desarrollar el transporte de carga vinculado al traslado de la materia prima. Que está muy bien también. ¿Cómo? Que está muy bien también. Claro, pero él tiene un concepto solamente de beneficio para los sectores concentrados de la economía. Y el problema, que el tema del sistema ferroviario, nosotros lo tenemos que pensar para beneficiar a otros sectores económicos, a las economías regionales, y después a la par del tema del tren de transporte de carga hay que pensar el tren de transporte de pasajeros. Es el otro tema que acá no se tiene en cuenta. Y en todos los países del mundo, porque el sector que da beneficios en el tema del transporte, en el tema ferroviario, es el transporte de carga, que es el que subsidia
al tren de pasajeros. Y no es un problema, cuando uno defiende el ferrocarril, de nostálgicos. El desarrollo ferroviario es el que toman los países precisamente más desarrollados, desde Europa, bueno, las potencias emergentes, China, Rusia, Sí. todo tiene un sistema. Mauro, El desarrollo de la ruta de la seda Sí. sobre 70 países de China incluye esencialmente inversiones en el tema ferroviario. Entonces, nosotros creo que tenemos que defender eso. Entonces, es mentira lo que dice Dietrich, porque ellos están destruyendo el tema del transporte de pasajeros. Él habla de los tiempos que se demora ahora. Yo le digo, el transporte a Mar del Plata, cuando se inauguró en la década del 50 del año pasado, tardaba 4 horas. Ahora tienen un servicio y tarda 7 horas cuando llega. Entonces, es una vergüenza lo que hacen, cómo han destruido durante décadas el sistema ferroviario y pasajero y cómo le han quitado posibilidades de integración a las poblaciones en general. Eso lo destruyó las Mauro, estatizaciones. quisiera preguntar, a ver, vos tenés una relación también como funcionario con los bonaerenses, ¿no? Hablaba un poco de lo que se paga hoy de luz, de gas. ¿Qué pasa con el laburante, con el trabajador hoy que tiene que pagar facturas de servicios impresionantes que implican, digamos, por ahí el 20 o el 30% de su sueldo, dependiendo de lo que gane, inclusive también con una canasta básica que aumentó cerca del 70% en el último año en lo que es alimentos? Sí, justamente quería hacer una aclaración sobre eso, porque ahí cuando habla también Dietrich del tema de los servicios, del aumento de los servicios, cómo lo justifican. Nosotros estamos justamente en el municipio de Moreno, en la Intendencia de Walter Festa, soy el secretario de Economía de ese área, y lo que tenemos justamente, un dato muy fuerte, por ejemplo, lo que es alumbrado público municipal, en el 2015 se estaba pagando por mes 500.000 pesos. El último mes que pagamos el alumbrado público municipal fueron 25 millones de pesos. Digamos, estamos hablando de 50 veces más de alumbrado público. ¿Y eso cuál es el problema? ¿Dónde se traslada eso? Claro, digo, en algún lado eso se tiene que trasladar. Exactamente, eso se traslada a algún lado, porque encima vos tenés aumento de los servicios públicos, aumento del costo del servicio público de luminaria específicamente, y además tenés la crisis generada. ¿Por qué digo que así se explica muy fácil lo que es la crisis económica actual? Porque se da un aumento en el servicio público, pero además se te da un aumento en lo que es distrital de lo que son los comedores específicamente. Por ejemplo, en el 2015, Moreno tenía 60 comedores, hoy estamos teniendo 120. Tenía 30 merenderos, hoy tenemos más de 300. Suma que aumenta la cantidad de gente que va a los comedores, ¿no? Exactamente, lo que es el aumento de servicios públicos lo que genera es menor poder adquisitivo y donde pega directamente es en el alimento. Hoy lo que hay es hambre y ese también es el problema importante que tenemos que llevar a cabo. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, ese contexto económico de crisis total del país quiere enfrentar un acuerdo con la Unión Europea. Y te voy a dar un titular muy rápido de los diarios de España. Los diarios de España, ¿sabes lo que dijeron sobre el acuerdo de la Unión Europea? Dijeron, España y Alemania impulsaron el acuerdo y la Unión Europea tendrá acceso, y sus empresas, a un mercado de 260 millones de consumidores. Lo que ellos plantean en todos los medios europeos es, vamos por esos consumidores y vamos a tomar justamente la economía de esos países miembros del Mercosur para hacer un despilfarro. Ahora, hay algo que yo les quiero preguntar. Me imagino que todos los dirigentes que están acá coinciden en que hay que ponerle plata o poder adquisitivo, o no sé, en tu caso, por ahí vos pensás que no, digo, poder adquisitivo al mercado interno para poder reactivar también lo que es la industria, el aparato productivo argentino, que hay que decir también que es casi el 60 al 70% de los que generan empleo en este país. ¿Sí? No hay que olvidarse de eso. Ahora, ¿cómo se llega a poner más plata en el bolsillo cuando... Escuchen los números que les vamos a mostrar ahora con Amira. Hay que, de los 365 días del año, 180 días son para pagar al Estado. Mirá. Tenemos el ingreso mensual de bolsillo de 33.250. Exactamente. 29 minutos, 31 segundos por hora trabajada. O sea, esto, por cada hora trabajada... Sí, 29 minutos. Son para pagar los impuestos. Digamos. La mitad se estamos pagando los impuestos. Por cada hora que trabajamos nosotros ahora, la mitad es para pagarle al Estado. 3 horas 56 minutos en una jornada laboral de 8 horas. Exactamente. Y 180 días en el año. O sea, es imposible. Es realmente imposible. A ver, una cosa. A mí me parece que lo que destruyó tantos puestos de trabajo en el gobierno macrista no fueron los impuestos. Fueron los tarifazos, fue la baja del consumo. Pero no lo digo yo. ¿Te parece bien esto? A mí me parece que si nosotros queremos tener un país que pueda generar, garantizar la educación, la salud, los caminos, todo lo que significa dónde está el Estado, en qué situaciones necesita de impuestos. Y los países que nosotros tomamos como ejemplo... ¿Por qué no se trabaja en el 40% de gente que está fuera del sistema?
que trabaja en negro, digo, en vez de tener una carga impositiva sobre aquellos que sí aportan de el 50% prácticamente de lo que ganan, ¿por qué no se va a trabajar y el Estado hace un trabajo real sobre aquellas personas que están fuera del sistema? Eso es una pregunta, está perfecto, pero a ver, nosotros teníamos un país hasta el 2015 y hoy tenemos la destrucción de un país. Hoy vamos a ver lo que está pasando con la gente que está en situación de calle y sabemos que por las encuestas y por cómo se va, digo, podemos tener información científica, pero también información empírica, que es la que vemos en la calle, y un montón de familias que hasta el 2015, personas que hasta el 2015 tenían una vivienda, alquilaban o estaban en una pensión y hoy están en la calle. Pero digo, entonces, esta discusión, me parece, la que estamos queriendo dar, tiene que ver con la carga impositiva. Digo, pero la carga es que yo no creo que el problema esté en la carga impositiva. ¿Vos creés que, digamos, que de 365 días, 180 un trabajador tenga que pagar por el Estado? Que un país que quiere garantizar, como hacen los países de Europa, los que nosotros miramos y decimos qué bien, esos países tienen impuestos y esos países permiten distribución y garantía de políticas públicas que el Estado tiene que garantizar en una concepción también de un país donde haya distribución de riquezas y de la renta. A ver, el problema de la Argentina es que el trabajador paga muchísimos impuestos, paga muchísimo IVA, paga impuestos a las ganancias sobre el salario. Es correcto, eso hay que bajarlo. Del otro lado, el problema es que IVA nosotros los trabajadores informales también pagan IVA. Sí, pero es un chiste lo que determinados sectores están subsidiados, el sector financiero tiene un montón de exenciones, entonces empecemos modificando la estructura tributaria para que se reduzca el IVA y se reduzca la mayoría de los impuestos que lo pagan los sectores de menores ingresos y cobrémosles impuestos efectivamente a los que más ganan. Primera cuestión. Y segundo, esos ingresos, ¿a dónde van? Porque esta es la otra contrapartida. Durante este gobierno ha habido un feroz ajuste y, sin embargo, el gasto ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque la principal partida del gasto hoy son los pagos de intereses de endeudamiento. Pero, a ver, el presidente habló y dijo que nada es gratis, y hay que trabajar para tener lo que uno quiera. Mirá. Bueno, pero no es el caso de él, justamente, ¿no? Tal vez lo que quiere es esto. No, que compite, que no te regala nada. Y que nosotros queremos que los buenos trabajos, los mejores trabajos sean para nosotros. Entonces la manera de hacerlo es demostrando lo que somos capaces de hacer cada uno todos los días para mejorar. Estamos en el rumbo correcto y vamos a avanzar contra viento y marea. Y sé que a muchos les está costando, sé que estamos poniendo el hombro, pero este es el camino. Por acá, esto que pasa hoy en Carcarañá se va a repetir por todo el país. A ver, Mario, el rumbo de campaña está claro. O sea, este es el camino. Digo, no se mueven un centímetro ni para la izquierda ni por la derecha, es por acá. Está claro que, no, creo que el gobierno está haciendo un giro claro hacia la derecha y hacia una especie de aceleración de su rumbo. Lo que transmite es un poco lo que dijo Grobo Patel, ¿no? Bueno, va a haber sectores que van a desaparecer. Yo creo que no es que suena brutal, como se decía antes, sino que es brutal. Y la idea es un poco, me parece a mí, acelerar hacia una forma de apertura de la economía que va a traer, si se quiere, un crecimiento de ciertos sectores y una expulsión muy grande de mucha gente. ¿Pero cuánto tiempo va a llevar todo eso? Va a llevar un largo plazo lo que hay que medirlo. Bueno, depende porque no es solo el acuerdo con la Unión Europea, o sea, ya está el acuerdo con el FMI, eso es algo que condiciona completamente y que este gobierno va a cumplir a rajatabla, ¿no? Sí. O sea, claramente, quizás lo renegocie igual, pero el horizonte es claramente eso. Ahora también propusieron esta semana ir hacia un acuerdo con Estados Unidos. Pero lo peor ya pasó. Con lo cual, me parece que el plan del gobierno está claro, es acelerar, y yo creo que hay o sea, no sé cómo se puede convertir eso en una propuesta que enamore o que sea. Y además, me parece que eso tiene que ver mucho, el hecho de que no tengan una propuesta muy esperanzadora tiene que ver con lo que vienen diciendo, que es que su campaña va a estar basada en el miedo, ¿no? O sea, en el miedo y no volver al pasado. Ya eso puede haber sido un acto de campaña de las legislativas pasadas, no a 4 años del gobierno.
Claro, me parece que va a pasar por ahí su propuesta, entonces es un cambio bastante fuerte del macrismo, de Cambiemos, desde la elección del 2015 hasta ahora, en la cual, la verdad que en la elección del 2015 pudieron proponerse como algo nuevo, como algo distinto, y creo que ya en este caso ellos asumen que la realidad es tal que no van a poder hacerlo. Creo que va a ser un eje, por ahí el miedo, el no volver al pasado, el no estar como estábamos hace unos años atrás, porque ellos dicen que estábamos mucho peor, sino también ya hay indicadores del rumbo económico. A ver, este acuerdo y esta defensa del acuerdo muestra claramente la política económica con vistas para adelante, ¿no? Por un lado. También, digamos, la relación con Estados Unidos. Sí, cómo calmaron los mercados, ¿no? Con un dólar que se está manteniendo y hasta además está bajando. Totalmente, y después en un ratito vamos a estar hablando eso con un economista que viene, el dólar octubre o el dólar agosto, ¿no? Hay que ver si, dependiendo de las diferencias que se den en las elecciones, si se dispara o no. A ver, vuelvo con vos, que te habías quedado... No, a tu pregunta, Augusto. ¿Cómo se hace para ponerle plata en el bolsillo a la gente? La forma más eficiente que yo conozco es bajar impuestos. Al contrario de lo que decía la diputada, a mí me parece que la presión impositiva en Argentina es enorme. Es insostenible para los comerciantes, para los industriales, para la gente común que no le queda plata para ir al cine, para ir a comer. Porque la presión impositiva es del 46%. Claro, ahora, es lo que te cobran los países nórdicos. Digo, como discurso de campaña suena buenísimo, también lo escuchamos bueno, pero en 2015. ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace bajando el gasto financiar, público, digamos, bajando el gasto público, la salud, la bajando educación, el gasto público, bajando el gasto público, bajando el gasto innecesario, el gasto político, el gasto, digamos, que ha ido creciendo en los últimos 15 años en Argentina de forma creció del 32 al 45% el gasto público. Casi eso es lo que hay que la bajar. mitad del gasto público es gasto social. ¿Cómo sacás eso? ¿Cómo bajas eso? Bueno, hay que ir en este contexto, ¿no? Donde tenés, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, 7.000 personas en situación de calle. Bueno, pero hay un montón de gastos superfluos. Uno sobre todo en la ciudad de Buenos Aires lo ve, ¿no? Cómo se gastan en cosas, digamos, que realmente no son de primera necesidad. Bueno, eso lo que hace es sacarle plata del bolsillo a la gente, en definitiva, porque la presión impositiva es eso. La gente quiere, digamos, tener ciertos servicios que en Argentina son pésimos, pero eso sale de los impuestos de la gente. Por eso me parece que la única forma es reduciendo poco a poco el gasto público. Hay que hacer un trabajo de 3 o 4 años para retirar muchos empleados públicos que entraron durante el kirchnerismo, casi 2 millones, que de a poco pasen al empleo privado. Entonces eso va a reducir la carga impositiva porque va a reducir el gasto público. ¿Y qué empresa privada va a dar trabajo con una tasa del 60%? Cuando tengamos una economía sin inflación, una economía que dé seguridad jurídica, donde vengan las inversiones, todo ese sector que está en el sector público justamente va a empezar a... ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué no pasó? Porque las inversiones no vinieron, en definitiva, porque no se hicieron las reformas estructurales estas que estamos hablando. Reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional, la reforma del Estado no se ha hecho en estos 4 años, lamentablemente. Es lo que estamos diciendo nosotros que hay que hacer en ese segundo mandato de Macri o en el mandato que venga, en definitiva. Sí, decías que no vos. No, es que hay que poner... La recaudación va a crecer si se pone a crecer el país. Si en vez de más planes hay más fábricas abiertas. Miren, yo vengo de lo social, pero yo no quiero que haya más comedores y más planes. Quiero que haya puestos de trabajo. Quiero que la gente vuelva a comer en su casa y que una persona tenga un trabajo registrado en blanco y que con eso lleve el alimento a su casa. Y ese es esa economía que se dinamiza y que nosotros la vivimos, sobre todo del 2003 al 2007, un momento de crecimiento indudablemente de 4 millones de puestos de trabajo. Ahora, después se hizo lo que se hizo, digamos, el desastre y el economicidio de lo que pasó en este país. Entonces, digamos, indudablemente es lo que nosotros tenemos que plantearnos hoy como propuesta de salida. Por eso digo, en eso la Baña tiene experiencia, digamos, ¿no? Porque fue el momento donde realmente se pudo manejar el tema digamos, de la deuda, también que era un problema en aquel momento para la Argentina, y poner el país a producir, poner el país a trabajar, la mejor forma de integrar a los argentinos. Después vino el desastre del crecimiento, haciendo crecer el Estado, y porque lo que necesita este país es crecer, no seguir aumentando los impuestos. La mayor carga impositiva la hizo la anterior administración y esta. Bien. Pero bueno, no me quedó claro de tu anterior exposición, perdóname, el tema de el acuerdo o no, porque no con la Unión Europea, si ustedes acuerdan o no, porque escuchándolo antes a Axel, me parece importante esto, si se puede ir un poco más allá del partidismo, digamos, ¿no? Claro. Y de la cuestión electoral. Un ministro de Economía que dice que estuvo negociando este acuerdo y que le pareció que no era favorable para el país y que por tanto no lo firmaron y que hoy se firmó uno peor desde el punto de vista y que tiene que ver con lo que vos decís, con el crecimiento económico que se dio en el 2003, me parece que tuvo que ver con la prioridad
del mercado interno, un poco lo que decía Augusto antes. Sí. Escenas como las que plantea hoy el gobierno, que son de apertura económica, desfavorables, evidentemente, que son favorables en este caso a Europa, van a producir más desprotección para los sectores internos. Entonces, si gobierna Macri, no tengo ninguna duda. Pero si hay otro gobierno, digamos, si nosotros gobernamos... Pero el acuerdo digamos, lo hizo Macri. Sí, claro. Y lo hizo con determinados términos. Te vuelvo a decir, yo no hablo del acuerdo en abstracto, depende de quién gobierne. Por eso te digo, por ejemplo, Evo Morales aprueba la integración, él es parte de los países que se plantean integrarse, y él no se plantea un gobierno neoliberal y de plantear más desigualdades sociales. Ahora, si nosotros, si realmente gobernamos... Perdóname, te hago un paréntesis. Sí. A ver, Evo Morales claramente es un país que lo que le va a exportar es gas. Claro. Digo, no tiene una matriz productiva. No, bueno, pero la digamos, está buscando, Europea, no lo subestimemos. Pero nosotros también podemos exportar porque energía. yo digo, hay mucha subestimación. Es una de nosotros. Es una de las economías más sólidas. Tiene la mitad, digamos, las reservas del Banco Central de ellos, digamos, son la mitad del PBI nuestro. Digamos, digo, y consigue préstamos a tasas mucho menores que la Argentina, que nos ufanamos de otra estructura. Sin inflación, totalmente bueno, pero él no se plantea integrarlo para seguir, para ampliar, digamos, para lo que la preocupación que él tiene, que yo comparto, que es el tema de primarizar la economía y generar desigualdades. Claro. Entonces, yo lo que digo, que acá se puede crecer. Ahora, una cosa es en esta situación situación ociosa de la industria porque la han destruido. Acá han vuelto a desindustrializar. Indudablemente, eso hay que alimentar el mercado interno. Pero este país necesita dólares, porque tiene un problema, este país también, que cuando crece empieza a importar y no los tenemos y empieza a haber un problema. Entonces, nosotros necesitamos exportar más. No tenemos que negarlo eso, no tenemos que vivir con un dogma con eso, pero tenemos que integrarnos según los intereses nuestros, como hacen ellos también. Ellos defienden a los agricultores franceses, por ejemplo. Francia no es que se quiere integrar y los va a dejar a la buena de Dios. Bueno, nosotros también tenemos que defender los sectores vinculados a la producción. Por eso creo que es la orientación de cada espacio político. Me parece que está en juego, y lo que se pone en juego en las elecciones es una posición en relación a un modelo de país o a otro. Yo creo que todos los acuerdos pueden ser buenos o malos en función de cómo se acuerden. No son malos en sí mismos, ni nosotros nos negamos a acuerdos porque sí. Simplemente es poder analizar en qué condiciones la Argentina va a negociar con Estados Unidos, con los países de Europa, en qué condiciones, en qué le sirve a la Argentina, y esa es la orientación. Y que esa orientación además implica el cuidado del pueblo de la Argentina, que la gente pueda trabajar. Castelo decía recién que la gente puede ir al cine. La gente hoy no puede comer, no puede pagar alquiler, no puede cargar la SUBE. Esas son las realidades de muchísimos y muchísimas argentinas. No es ir al cine, ojalá fuese ese el problema. Tenemos que ser bien concretos, digo, porque si no hablamos en general. Este acuerdo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur es malo, bien. ¿Y entonces qué hacemos? Nosotros en el Frente Izquierda decimos algo bien concreto. Repudiamos el acuerdo. Es malo el acuerdo, repudiamos el acuerdo. Cuando se vaya a plantear en el Parlamento, lo vamos a votar en contra. Entonces, lo que le reclamamos a los otros espacios es que digan... Eso no habla de gobierno, habla de declamaciones. Perfecto. Declamamos todos. ¿Qué va a hacer el espacio Fernández? Cuando esto va al Congreso, ¿va a votar en contra? Es una pregunta. ¿Qué va a hacer el espacio de la mañana? ¿Va a votar en contra? Estamos pidiendo la información a votar en contra. Totalmente, concreto. Sí. Es lo mismo que la discusión. Todos podemos decir en general, industrialicemos, desarrollemos. Nosotros tenemos una experiencia igual. En concreto, y sabemos que no es fácil y sabemos que tiene consecuencias. Ahora, lo que está dejando este gobierno es un futuro de toda esa lista de pagos de deuda que marcabas al principio. Entonces, somos muy serios. ¿Habrá consecuencias de suspender los pagos de la deuda? No nos cabe ninguna duda. Ahora, hay consecuencias mucho peores, que implican que la gente no coma, que implican mayores niveles de desempleo, si se paga. Por eso decimos con mucha seriedad, si no se rompe el acuerdo con el fondo, el próximo gobierno no puede hacer nada, no tiene ninguna autonomía política. ¿Este acuerdo es malo? El acuerdo para vos, Europea, yo creo que es un acuerdo incierto. Digamos, hoy no se están dando las condiciones concretas, digamos. Estamos hablando de dos acuerdos, ¿no? Primero, lo que es el FMI por un lado y lo que es el acuerdo de Unión Europea, digamos. La Unión Europea ya hablamos recién. Lo que es el acuerdo con el FMI, yo creo que sí, genera una gran desventaja y es un acuerdo que no es apto
para la capacidad de pago que tiene la Argentina. Digamos, los años que vienen, que son los años de pago, son los años donde va a estar complicado para poder generar justamente y cumplir con esos requisitos. Por eso, lo que sí hay que tener en cuenta hoy son dos cuestiones, digamos, datos ciertos del día de hoy. Primero, ¿por qué cierra una empresa hoy? Está bien que impacta la presión fiscal. Hoy cierra porque no puede pagar la luz. Claro. Son los servicios específicamente lo que afecta a la empresa en sí. ¿Y no pensás que este acuerdo, digo, Unión Europea-Mercosur tiene que ver con buscar justamente esos dólares para los pagos de deuda que van a tener que refinanciar? No, justamente creo que es lo contrario por la situación que está actualmente en el país. Si vos me decís que el país en los próximos años va a tener una idea o un plan económico totalmente diferente en términos locales, por ejemplo, generando mayores posibilidades y mayores créditos para la industria nacional y que se pueda fortalecer esa industria nacional y pueda ser una industria que pueda exportar con mayor solidez, sí te digo que podríamos encarar una vinculación con la Unión Europea o con cualquier otro país. Hoy hablabas vos también del sector ese que no está formalizado dentro de la economía. ¿Cómo se incorpora ese sector? Bueno, fortaleciendo a la industria nacional. Porque cuando una empresa se fortalece y empieza a generar... ¿Con una reforma laboral, te pregunto? No, porque la reforma laboral que plantean... Hay reformas y reformas. La que plantean justamente los sectores más vinculados al liberalismo tiene que ver con que no haya garantías y estabilidad laboral. Eso es lo peligroso. Y también cuando uno plantea de que migrar la gente del Estado a las empresas como una cuestión de ahorrar en el gasto público, primero que es algo que prácticamente tiene que ver con dejar sin trabajo a la gente. Este gobierno lo hizo. Es poco viable también, ¿no? Es poco viable. Y lo que hacen por ahí te ofertan una especie de indemnización, informal también y precaria, para que después, con lo poco que te dan cuando te vas del sector público, puedas poner, no sé, o puedas comprar un auto para hacer Uber o para tener un remis, digamos. Y ahí es donde queda el techo de un trabajador que después no puede industrializarse o puede ser también un empresario, como también tiene que estar la posibilidad dada. Hoy lo que no hay es herramientas sólidas para fomentar el desarrollo laboral y productivo de la Argentina. Si vos no tenés desarrollo laboral y productivo, no tenés posibilidad de trabajar con países mucho más grandes. Está bueno eso. ¿Cómo se plantean reglas claras para fomentar el trabajo y la inversión? Mira, no solamente en concreto va a ser bueno este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, sino también en abstracto. Y ahí yo no coincido acá con Ceballos. En abstracto también es bueno, porque fíjate vos, si vos querés poner una sociedad, ¿a quién buscás de socio? ¿Buscás a alguien que esté en la extrema pobreza o buscás a alguien que pueda aportar más capital, que sea más rico que vos y demás? Eso es lo que está pasando con el acuerdo con la Unión Europea. El PBI per cápita de Argentina en este momento es de $12.000 por año. El de la Unión Europea es de 40.000 o 30.000 y pico. Depende, es decir, desde cualquier punto de vista nos conviene asociarnos, digamos, a gente que es más rica que nosotros, a países que son más ricos que nosotros, porque le podemos vender más. Me parece que abstractamente está bueno y concretamente después depende de cómo, digamos, se negociará los números finos. A Venezuela directamente lo dejamos atrás.